Bienvenidos a un nuevo capítulo de Enigmas de la Historia. Hoy les quiero mostrar dos realidades, dos sucesos, sobre los que ustedes deben decidir si creen o no. Pero permítame un consejo. Mantengan la mente abierta. Al fin y al cabo, lo desconocido es simplemente lo que aún no se ha descubierto. La gran hambre que siento acercarse, a menudo rondar, luego ser universal, tan grande y larga que se vendrá a arrancar del bosque raíz y el niño del pecho. Estas palabras, escritas por Nostradamus en sus legendarias centurias, pueden ser profecías certeras del triunfo y declive de nuestra sociedad de consumo, aunque para ser honestos, ¿en qué época de nuestra historia no ha habido excesos de unos y miserias de otros? En mi opinión, pienso que esas y otras famosas profecías siempre dan pie a numerosas interpretaciones, ajustándose como un viejo calcetín a los sucesos que nos interesan. Porque si realmente supiéramos interpretarlas, nos quedaríamos de brazos cruzados. Es decir, si a usted le dicen que mañana se partirá una pierna, ¿se levantaría de la cama? Eso nos coloca en una verdadera disyuntiva. ¿Sabemos interpretar las visiones proféticas de personajes tan extraordinarios como Michel de Nostradamus? ¿O simplemente nos adoptamos a ellas para rodearlas de una mística que desconocemos? Su verdadero nombre fue Michel de Notre Dame, de ascendencia judía, pero educación y devoción católica, como era corriente en ese año 1503 de nuestro Señor. Aprendió latín, griego y hebreo. Estudió matemáticas y astrología y posteriormente aprendió la cábala, esa ciencia de los números que forman un perfecto universo. Después estudió medicina en Montpellier. Durante esa época se produjo una gran epidemia de peste. La gente se amontonaba muerta en las calles. El pánico se apoderaba de la gente, rumiando que sus pecados estaban siendo castigados por divinos designios. Dios, perdónanos, gritaban hasta quedarse sin voz, y un lozano Nostradamus, para asombro y júbilo de todos, socorrió a los enfermos con una gran consagración, restableciendo a muchos contagiados, lo que le otorgó un gran prestigio y fama. Se dice que su primera profecía ocurrió cuando en un camino se cruzó con un monje, llamado el hermano Peretti. Nostradamus pronto se arrodilló ante él, surcando el barro con sus rodillas, y le anunció que llegaría a Papa de Roma. La profecía se cumplió y el monje llegó a ser Sixto V en 1585. Empezó a escribir sus centurias en 1548. No obstante, no se empezarían a publicar hasta 1555. Nostradamus decía que sus obras eran libros de profecías que he querido pulir un poco oscuramente. Él mismo reconocía, pues, que había dado deliberadamente un aire oscuro y enigmático a sus pronósticos, hasta convertirlos en abstrusas y perplejas sentencias. Lo justificaba como una manera de impedir que el vulgo pudiera acceder sin dificultades a las verdades celestes que él creía haber recibido por una inspiración especial.
De unos años en los que el Santo Oficio afilaba sus garras y la herejía se castigaba de forma severa, Nostradamus, como partícipe de las inquietudes de su época y las venideras, escribía así: empezando desde el tiempo presente, las profecías se extienden muy lejos en el porvenir hasta el advenimiento que tendrá lugar poco después del séptimo milenio. He calculado tanto los acontecimientos del futuro, como los de tiempos pasados, así como en el curso de los tiempos y en todos los países se verá suceder. Mientras iba en carroza por una calle de París, Enrique IV fue atacado por un fanático que le reprochaba las concesiones realizadas a la minoría protestante. El rey murió a las pocas horas a causa de las heridas de puñal. En las semanas anteriores al magnicidio circuló por París una cuarteta atribuida a Nostradamus y a la que nadie hizo demasiado caso. Después del atentado, en cambio, la interpretaron como una profecía. La cuarteta decía así: 5 décadas y 7 no frenarán la carrera del gran león céltico, cuando un joven león con su leona, recurriendo a la osa furtivo de su rival, cortará el uso. Nostradamus hablaba, como un profeta de la Biblia, que anunciaba las mayores calamidades que afligirían al pueblo de Dios. Su propósito era asustar mediante enigmas espeluznantes, tan aterradores que a menudo no podían descifrarse. De este modo, esperaba que sus lectores recapacitasen sobre su propia conducta y no se dejaran arrastrar por la espiral de violencia del mundo real en el que vivían. Sus profecías proponían mostrar los peligros que aguardaban a la humanidad y que podían hacer olvidar para siempre el mensaje de amor y paz de Cristo. El terror por las catástrofes del futuro próximo podía servir de advertencia a todos los cristianos para que no se enfrentaran por sus diferencias confesionales y para que comprendieran que debían guardar las distancias con todos aquellos que pretenden conocer toda la verdad sobre la fe. Aquellos dispuestos a desgarrarse, a perseguir y a matar al prójimo en nombre de su propia idea de Dios. En un nuevo vaticinio para el año 1558, pormenorizaba la visión de la resplandeciente y eterna espada de Dios, que golpearía por la peste y el hambre, por mutaciones de reinos y guerras. En los albores de 1558, una epidemia proveniente de África sería tan horrible y lamentable, que en la mayor parte del mundo acabará por menguar, e incluso serían pocos los pájaros que burlarían a la muerte. Un movimiento casi perpetuo traería terremotos, enfermedades, mares teñidos de sangre, muerte, ruina, tierra seca, ventiscas, actos crueles, rupturas de lealtades, discordias y venenos mortíferos. Nostradamus murió el 2 de julio de 1566, habiendo en sus propias palabras vaciado su alma, cerebro y corazón de toda preocupación. Para las generaciones futuras dejó el reto de descifrar sus palabras y vivir los sucesos narrados en ellas. Yo me pregunto, ¿qué entendía Nostradamus por acontecimientos del futuro? Todos los que tratamos de descifrar sus palabras nos hemos enfrentado a esas preguntas, teniendo en cuenta que sus escritos, como esotérico practicante y por seguridad, se escribieron en clave. Para no influirles demasiado, voy a leerles algunas de las centurias. Espero que juzguen por ustedes mismos. Desde el castillo,
Franco levantará la asamblea. El embajador no grato hará cisma. Los de Ribeira entrarán en pelea y del gran abismo negarán la entrada. Nueva ley. Tierra nueva a ocupar. Hacia Siria, Judea y Palestina. El gran imperio bárbaro alterar, antes de que Febos su signo determine. No será respetado. Todos atacados buscarán el engaño, de paz y tregua. Tierra y mar protestando. En Barcelona asaltadas las industrias. Gris y despacho semiabierta guerra. De noche serán apartados y pillados. Ahora solo queda que ustedes las interpreten. En esta ocasión nos visita Antonio Checa. Antonio es licenciado en Derecho, historiador y se dedica a asuntos financieros. Muy buenas, Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas, Roberto, bienvenido y bien hallado. ¿Cómo se lleva esto de ser historiador y dedicarte a asuntos financieros? Pues muy bien, de hecho incluso yo diría que me ha ayudado. Yo a los sector financiero me dediqué sobre todo buscando una salida profesional, porque hay que reconocer que la historia no nos permite, salvo excepciones, pero la verdad es que a través del sector financiero fui aprendiendo y fui alcanzando una serie de conocimientos y de visiones que luego me han ayudado mucho a desarrollarme como historiador. Bueno, Antonio es escritor, por eso está aquí, tiene estos libros que tiene aquí, pero sobre todo ha venido a hablarnos de este libro, de la historia de Olmeda de la Cuesta. Correcto. Cuéntanos un poquito, ¿de qué va la historia de Olmeda de la Cuesta? Pues mira, Olmeda de la Cuesta es un pueblo que se hizo bastante famoso en el 2010. De hecho, cualquiera que lo busque en Google encontrará un montón de noticias de Olmeda de la Cuesta, porque en el 2010 salió un estudio que dijo que era el pueblo con el censo de población más envejecido de España. Es decir, en Olmeda de la Cuesta estaba ejemplificado todos los problemas que se estaban viendo de envejecimiento de la población, de la España vacía o vaciada, del abandono del medio rural, y esto me llevó a empezar a interesarme por Olmeda de la Cuesta. Pero no solo eso, Olmeda de la Cuesta también tiene bastante interés porque no se quedó con esa noticia, sí somos el pueblo de censo más envejecido de España. También empezaron a hacer medidas para rectificarlo. Y eso también es interesante, por eso este libro se titula Pasado y presente del que fue pueblo más envejecido de España. ¿Y qué medidas? Porque... Pues, por ejemplo, hubo medidas clásicas, ¿de acuerdo? El ayuntamiento tomó la delantera de ofrecer solares a bajo precio, fomentar que se construyeran casas, que se construyeran segundas residencias y sobre todo también empezaron a hacer cosas que ya no son las habituales. Por ejemplo, pues si tú vas a ese pueblo te vas a encontrar el anuncio de Schweppes de la Gran Vía, te vas a encontrar el toro de Osborne, te vas a encontrar multitud de anuncios, te vas a quedar a cuadros. Qué divertido. Sé que el espectador que me está oyendo me está diciendo, honestamente, creo que en el programa se toman algo antes de empezar, pero no, porque Olmeda de la Cuesta ha creado un museo de la publicidad al aire libre, de tal forma que tú vas y te encuentras anuncios que todos vamos a reconocer porque forman parte de nuestra memoria sentimental. Claro. No solo españoles, también tenemos anuncios, por ejemplo, de la Ruta 66. Entonces, pues por ejemplo, a veces van al pueblo y te encuentras un montón de moteros que van ahí todos emocionados a hacerse la foto con el anuncio de Ruta 66. También es un pueblo que ha dado cancha a un artista local que se llama Centegares, que ha realizado toda una serie de esculturas en ferrocemento y es un pueblo que tú paseas por las calles y a veces te crees que estás en un escenario de las Guerras de las Galaxias, porque es algo espectacular. Y luego aparte pues tienes lo que te puedes esperar en un pueblo castellano, en un pueblo de la España interior. Pero ya te digo que es una comunidad que ha hecho cara a la despoblación y tiene un presente y puede tener un futuro. Hombre, me estás hablando de una población muy proactiva. Totalmente. Muy proactiva. Totalmente. Todo esto empezó, pues revitalizaron la asociación de vecinos, hijos, amigos de Olmeda de la Cuesta, y a partir de ahí, con el apoyo del ayuntamiento y sobre todo con esfuerzo, tesón, ganas de participar, ganas de tal, pues lo han ido levantando. Yo cuando era niño, es un pueblo que está justo al lado mío, yo no soy de Olmeda, yo soy de Buciegas,
y era un pueblo que yo lo notaba bastante abandonado. Sin embargo, a partir del 2010, curiosamente desde esa fecha y antes, hubo un revulsivo, y ese revulsivo es lo que también reflejo en el libro. ¿Y han conseguido subir el censo? ¿Han conseguido levantar vuelo? Claro, han conseguido algo que tú vas por el pueblo y te das cuenta que no es un pueblo abandonado. Que es importante. Ves casas que están edificadas, ves casas que están bien, ves que hay un bar que se abre, ves que hay actividades. No sé cuándo se va a emitir esto, pero en abril han celebrado su feria de abril también. O sea, se hacen de todo. Claro, tiene mucha vida, tiene mucha vida. Tiene mucha vida y es un sitio que tienes, por un lado, lo que esperas en un pueblo, que es tranquilidad, cuando quieres tranquilidad, pero también tienes tu cachondeo si quieres cachondeo. Pues es muy interesante, tiene muchísima actividad. Totalmente, totalmente. Y claro, yo como historiador me interesaba el pasado, pero también me interesaba el presente. Y eso es la diferencia, y eso es lo que he trabajado en este libro. ¿Y dónde está exactamente Olmeda de la Cuesta? Olmeda de la Cuesta está en la provincia de Cuenca, está concretamente en una comarca que es la Alcarria conquense, y es una comarca pues caracterizada por un terreno ondulado, famosa sobre todo por la miel, o sea, famosa sobre todo por la miel. Es una comarca pues que bueno, tiene una gran cantidad de cerros con una cantidad de flores maravillosas, y eso es lo que hace a la miel de la Alcarria tan rica, por supuesto. Y que nadie diga lo contrario. No, en absoluto, en absoluto. Yo te quería preguntar, tú como historiador e investigador, imagino que tendrás millones de anécdotas. Muchas. ¿Qué cosas curiosas o que a ti te hayan parecido más extrañas te han pasado? A ver, te puede pasar de todo. Te pueden pasar cosas agradables, cosas desagradables, cosas bonitas, cosas para reír y cosas para llorar. Así de simple. Yo llevo investigando como historiador. Mira, yo sencillamente tenía mi vocación de historiador, pero la tuve que dejar, estudié Derecho, después me dediqué al mundo financiero, pero en un momento determinado, circunstancias de la vida, pude empezar por pura afición, empezar a investigar. Y no solo investigar, buscar archivos, meterme en archivos, y cuando me quise dar cuenta, tenía el material para mi primer libro, que lo tienes ahí, que fue Historia de Buciegas, un pueblo español. Ese fue mi primer libro. Entonces, que tenemos aquí. Correcto. Entonces, visitando archivos, pues te puede pasar de todo. Te puedes reír, te puedes llorar, pasas buenos ratos, pasas malos ratos. Yo, por ejemplo, una vez, fue curioso porque antes del COVID, no sé si estuve a punto de provocar una epidemia, porque fue gracioso porque, bueno, llego a la Biblioteca Nacional, pido unos documentos y me dice la bibliotecaria, perdone, ¿se ha traído guantes? Claro. Y digo yo, nunca me han pedido guantes. Bueno, es que este libro tiene unas características un poco especiales. Yo, ¿pero qué? Bueno, mire, yo se lo voy a traer y usted ya decide si quiere trabajar con el libro o no. Me traen el libro, realmente eran pues un cuadernillo manuscrito. Y me dice, mire, es que está muy deteriorado y tiene hongos. Y yo, bueno, pero no pasa nada, tampoco. Dice, bueno, ábralo usted. Abro el cuadernillo y juro que saltó una pompa. Fíjate. ¿Sabe Dios los virus que tendría aquello? Eso es mascarilla total y guantes, pero a tope. Sabe Dios. Entonces me asusté y dije, pues sí, mire, mejor devuélvalo usted, voy a una farmacia, voy a por guantes, a por mascarilla, claro. Y ya pues tal y cual. Sí, yo creo que es lo mejor, la verdad, yo creo que es lo mejor. Y esa es una anécdota pues para reírte. Hay otras que evidentemente no son tan risibles. Por ejemplo. Pues, por ejemplo, hay temas que te das cuenta. Yo sobre todo doy muchas charlas en locales, en pueblos, en bibliotecas de barrio. Entonces, hay temas que son delicados de tratar y hay temas que a veces la gente no sabe por dónde te va a salir. Yo, por ejemplo, cuando estuve hablando de la evolución de Olmeda de la Cuesta, pues sencillamente hablando de los años 40, pues claro, evidentemente una mujer de repente saltó y dijo, ¡pero eso la culpa la tuvo! Claro. Imagínate el nombre, sí. Y de repente empezaron a discutir la gente, etcétera, etcétera, y yo estuve a punto de decir, Dios mío, que esto se me va totalmente de las manos. Eso, por ejemplo, ahí te das cuenta que hay temas que hay que tratar con muchísimo cuidado. Luego, pues, por ejemplo, otras cositas así, también hay momentos que lo puedes pasar francamente mal. Yo, por ejemplo, estuve leyendo una serie de expedientes, un expediente de depuración de un maestro, y ahí me encontré con algo pues realmente duro humanamente, y es que me encontré con que en el expediente de depuración
Estoy leyéndolo, cartas de recomendación, lo normal, lo esperable, y de repente ya empiezo a llegar las denuncias. Y cuando veo una denuncia digo, vaya, esta denuncia, esta letra, no sé por qué es que me suena, aquí hay algo que he visto antes. Retrocedí y me encontré con que uno de los que estaban adscribiéndole una carta de recomendación, por el otro lado le estaba denunciando. Entonces ahí te das cuenta pues de lo que son las miserias del ser humano y las bajezas, pero en fin, como historiador yo tampoco hago juicios de valor, sencillamente lo constato diciendo pues esto ocurrió, esto pasó y esto nos dice el documento. Es que de eso se trata, porque en el programa anterior nos pasó algo similar y al final es la historia hay que mirarla con los ojos de ese momento histórico, no puedes juzgarla con los ojos de hoy. Cierto. Porque uno, no la vas a entender, eso es lo primero. Y dos, es que es imposible juzgar a hombres y mujeres que habían recibido una educación muy particular, que no tienen nada que ver con la nuestra, que vivían en un mundo que no tiene nada que ver con el nuestro, y juzgarlo como si fuéramos capaces de entenderlo. Correcto. Es que es imposible. Claro, es que tú como historiador lo que tienes que hacer es entender el proceso, explicar el proceso, razonar y documentar lo que estás diciendo. Y luego ya si alguien quiere hacer juicios de valor, que los haga. Pero son personas de otro tiempo y de otra época. Exactamente. Lo que hay que entender es entender las razones de por qué hicieron lo que hicieron. Claro. Y explicarlo y documentarlo. Esa es nuestra labor. Sin juzgarlo. Sin juzgarlo. Podemos hacer juicios, pero eso no es relevante para la tarea del historiador. No, eso es para el lector, para el televidente, para el espectador, pero claro, al final nosotros tenemos que ser muy respetuosos, muy respetuosos. Correcto. De hecho, pues mira, ya que dices tal, hay que ser respetuosos con las creencias de antiguamente. Yo, por ejemplo, en Olmeda de la Cuesta estuve leyendo bastantes expedientes de Inquisición, y los expedientes de Inquisición son bastante jugosos de leer. Deben serlo. Lo son. Yo, por ejemplo, en Olmeda de la Cuesta me encontré con una bruja, por ejemplo, que esto a la gente le da mucho de tener, que prácticamente tuvo al pueblo dominado desde finales del 17 a principios del 18. No sé si esto se va a emitir en horario infantil. No creo. No, vale, entonces podemos contarlo. Vale, pues esta señora, sencillamente, que encima era la criada del cura, consiguió hacer creer a la gente que ella tenía capacidad de hacer el hechizo de ligazón. El hechizo de ligazón consistía en que privar a un hombre de su potencia viril. Era incapaz de consumar el matrimonio y consumar el acto sexual. ¿Qué ocurre? Pues esta mujer empezó a tener esa fama, hubo matrimonios que no se pudieron consumar hasta que empezaron a darle regalos y a bailarle el agua, por así decirlo. Resultado, pues esa buena mujer acabó haciéndose con el control del pueblo hasta que la Inquisición la denunció. Claro. Hasta que fue denunciada la Inquisición, porque yo llegaba a un momento en que sencillamente tenía al pueblo totalmente atemorizado, pareja que se casaba, pareja que lo primero que hacía era invitarla a la boda y darle algún regalito. No, lógico. Y así hasta que al final, pues el cura del pueblo acabó, pues el cura del pueblo con bastante miedo incluso, acabó denunciándola porque el cura también creía en su poder. Fíjate. No, tiene que ser jugoso. Lo es. Y luego, pues, por ejemplo, muchas más cosas, ¿no? Expedientes. Tú ten en cuenta que los archivos españoles son riquísimos. Sí. Entonces, a mí, por ejemplo, muchas veces me dicen, pero ¿cómo es posible que de Olmeda de la Cuesta o de Buciegas hayas podido escribir libros de 500, 400 páginas? ¿Cómo es posible si son pueblos que nunca han llegado ni a los 500 ni a los 600 habitantes? Vale, pues la explicación está en que eso que se dice de que los pueblos estaban olvidados de la mano de Dios es falso. No, para nada. Totalmente. Por ejemplo, ¿tú de dónde procedes, si no soy indiscreto? Bueno, es complejo, pero digamos de Algeciras, Cádiz. Algeciras, Cádiz, bien. Pues de cualquier pueblo, te puedes encontrar censos de población, informes. Lo único es saber buscar. ¿Por qué? Porque hay que pensar que hasta bien entrado el siglo XX, la mayoría de la población española vivía en núcleos rurales. Los núcleos rurales eran la base de todo, de tal forma que al Estado y a la Iglesia les interesaba saber cuánta gente vivía allí, exactamente, qué condiciones tenían, qué capacidad tributaria tenían. Aquí eso todo está guardado. Todo eso está guardado. Todo está guardado. Y sencillamente hay que buscarlo y lo encuentras. Y luego ya pues tienes la inmensa fortuna
de si, por ejemplo, se te han conservado expedientes judiciales, ahí tienes auténticos tesoros. Sí. Te he hablado así de los procesos de Inquisición, pero yo incluso me he encontrado algunos pleitos de jueces de paz también bastante jugosos, en fin, multitud de documentación que esencialmente de cualquier pueblo se puede escribir un libro de 400, 500 o 1000 páginas. De hecho, hay momentos en los cuales tienes que cortar. Y además es que eso te da una idea de cómo era el pensamiento de la población en aquella época. Sí. Sus usos, qué les molestaba, qué no les molestaba. Sí. Y eso es muy jugoso. Totalmente. Yo, por ejemplo, eso que dices, qué le molestaba, qué no le molestaba. Por ejemplo, en Buciegas hubo un caso muy curioso de... se pusieron a discutir dos vecinos, una mujer insultó a un vecino, el vecino, furioso, entró en la casa de la mujer y la pegó. El marido de la mujer llegó, le puso una denuncia, y lo que más le ofendió fue que ese otro vecino entrara en su casa sin estar él. Exactamente. Es decir, eso era la auténtica ofensa. Claro. A ver, has pegado a mi mujer, está muy mal y ya hablaremos Pero la de esto. ofensa es que entres en mi casa sin mi permiso. Correcto. Eso me parece totalmente intolerable, así de claro. Entonces, por ejemplo, ahí te das cuenta de lo que son las otras mentalidades. Hombre, claro. Que hemos ido cambiando. Claro, pero volvemos a lo de antes. Eso es estudiarlo, no juzgarlo. Claro, yo esencialmente lo dejo Si ahí no, nos constatado. echamos las manos a la cabeza y apaga y vámonos. Claro, lo dejo constatado cómo era esa sociedad, Exactamente. cómo funcionaban, qué parámetros tenían, y a partir de ahí ya pues construimos sobre todo lo que tiene que hacer el historiador, que repito, que es explicar el pasado de forma documentada y razonada. Al final es nuestro prólogo. Sí, El pasado es nuestro prólogo. Somos sí, gracias a lo que conseguimos o no avanzar en ese momento. totalmente. De hecho, y aquí entra ya el sector financiero. Keynes decía que un economista tiene que ser muchas cosas, y una de las cosas que tiene que ser un economista es historiador. ¿Por Obviamente. qué? Porque sabes recetas que se aplicaron en el pasado, si funcionaron, si no funcionaron, qué efectos tuvieron, y a partir de ahí construimos para el futuro. Y predecir el futuro, lo que puede ser. Intentar predecirlo, aunque eso sí, Es nos hemos equivocado complicado. tantas veces que cualquiera se atreve. Sí. Bueno, pero se aprende, ¿no? Al final vas haciendo Se aprende. un planning de lo que Se se ha aprende. fallado y de lo que no. Se aprende, vas aprendiendo cosas. Por ejemplo, evidentemente vas descubriendo que si haces una excesiva carga fiscal, pues evidentemente vas a estar agogando a la gente. Si haces una excesiva exigencia de reclutamiento de tropas, pues al final te vas a encontrar respuestas que no quieres, etcétera, 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 etcétera. Vas descubriendo muchas cosas. La historia es maestra de vida, decía Cervantes. Al hilo de lo que me dices, ¿qué época nuestra, qué época de España, o digamos desde que éramos España, lo ponemos que somos España desde los Reyes Católicos más o menos? Muy difícil respuesta. Vamos a poner Es que ahí es un la línea. continuum, es que es un continuum. Sí, es un continuo. Vamos a poner la línea de que España es a partir de Sí. los Reyes Católicos. ¿Cuál es el periodo más holgado económicamente? El que estamos viviendo. ¿Mucho mejor que Castilla? Eh, No para el pueblo, digo para el reino. Para el pueblo en aquella época, pues como Mira, sucesivamente. Sí, vamos a ver. ¿Cuándo ha sido el mejor periodo de nuestra historia? Pues honestamente, hasta el año 1900 la esperanza media de vida era 35 años. Es decir, lo más probable es que tú y yo, alguno de los dos, ya no estuviera aquí. Y ¿de acuerdo? el analfabetismo era brutal, El era un 90%. era brutal. El analfabetismo era brutal, y en estas zonas rurales más. Más todavía. Más todavía, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo se ha empezado a vivir bien? ¿Cuándo se ha empezado a vivir? Es un continuum, repito, ¿de acuerdo? Y hay momentos de crisis y hay momentos de bonanza, pero te das cuenta que en tiempos históricos, antes de la revolución industrial y antes de mediados del siglo XIX, vivir bien era terminar el año sin pasar hambre, terminar el año pudiéndote arropar sin pasar frío, y poder tener algo ahorrado por si venían malas dadas. Y rezar por las cosechas. Y rezar por las cosechas, que no te viniera un pedrisco, que no te viniera un nublo y Claro. acabara con todo. Porque claro, a esa es otra, yo ahí te das cuenta que eran gente que vivía muy al límite, Mucho, muy al mucho, límite, mucho. muy al límite. De hecho, pues mira, una de las cosas buenas que tiene investigar, te vas a un archivo diocesano, y en los archivos diocesanos están los libros parroquiales. La gente usa mucho los libros parroquiales para sacar su linaje.
Y decir, pues mira, soy descendiente de Sí. tal. Y yo le digo, bueno, vale, de acuerdo. Si tú crees que en 500 años no ha habido ningún adulterio en tu familia, Es amén, no complicado, tengo nada que decirte. De Yo no verdad. apostaría por ello. Yo tampoco. Y no te hagas pruebas de ADN que a lo mejor sabe lu Dios. Lo tenemos nosotros en nuestra sucesión monárquica, o sea que no, entre la plebe sería complicado que nadie se haya saltado una línea, una linde. Es imposible. Pues entonces, ¿qué ocurre? Yo voy a un archivo diocesano y ahí pues me pongo a trabajar, me pongo a sacar del libro de bautismos los nacimientos, con todos los matices que quieras porque no son exactos, los libros de defunciones, cotejo y puedo sacar una evolución y puedo ir viendo momentos de crisis y momentos de abonanza. Momentos de crisis, en los momentos de crisis anteriores a la segunda mitad del siglo XIX eran muchísimo más terribles de lo que nosotros nos podemos imaginar. Sencillamente tú salías a la calle y te encontrabas a pobre gente muerta de hambre. Sí. Es así. Yo lo que siempre digo es el archivo maravilloso que tiene la Iglesia de nuestra historia. Sí. Tenemos una suerte, vamos a llamarlo una suerte, porque al final ellos han sido testigos y guardianes de prácticamente toda nuestra historia. Sí, de hecho vamos a ver, la Iglesia, vamos a ver, tú puedes ser ateo, católico, musulmán, Sí, lo que quieras. judío, protestante, puedes ser lo que quieras, pero si quieres saber la historia de España, y especialmente la historia de España medieval y de la época moderna, sí o sí tendrás que acudir a un Tienes que archivo acudir a un eclesiástico archivo. y a documentación eclesiástica, porque ahí te encontrarás todo. Es decir, yo antes te he comentado los archivos estos para hacer estudios de población, Claro. pero es que también te puedes encontrar multitud de datos de cosas que a priori no tienen nada que ver con la religión. Creemos que no tienen nada que ver con la religión en nuestra mentalidad de Claro, ahora, sí. pero en aquella época sí que lo tenían. Sí, porque prácticamente controlaban todo. Correcto, controlaban mucho. Desde el número de ganado, la cosecha, los Sí. precios, etcétera, Sí. etcétera. Sí, de hecho, a ver, aquí te habla otra vez el financiero. Como puedes ver, los Sí, sí, no, finanzas está muy ligado, está dan muy servido. ligado. Pero la contabilidad, el primer libro que se escribió de contabilidad científica es obra de un fraile, Fray Luca Pacioli, Sí. que fue el que escribió un libro con los 7 principios de la contabilidad. Eso te da una idea. Bueno, y de la si no, importancia. los ingentes archivos de las Indias. Todo correcto, los archivos ingentes de las Indias. Entonces, por ejemplo, los archivos eclesiásticos, muchos historiadores han hecho reproducciones de diezmos. ¿Qué es el diezmo? Sencillamente tú tenías la obligación de dar un 10% de tu cosecha a la Iglesia como tributo. Pues sencillamente como la Iglesia lo iba reflejando esto, si tú quieres saber cuál es la evolución económica de un municipio, ahí tienes que hacer un trabajo de chinos Sí. y un trabajo de y pim pam, reproducir una escala de diezmos. Y Claro. eso te permite saber la bonanza o desbonanza económica. Exactamente. Y luego, por supuesto, la enorme cantidad de pleitos que atendía la curia diocesana, porque atendían una cantidad de pleitos bestial. Increíble. Bueno, para terminar, porque si no podemos estar todo el día de charla, ¿por qué hay que comprar este libro? Pues mira, Aparte para enriquecerte financieramente. pobre de mí, no. Ahí te puedo decir que si fuese por el Bill Metal me dedicaría a otras cosas, dedicaría a otras Sí, cosas mi tiempo, seguro. desde luego. Ya te digo yo Esto que es sí. afición. Pero mira, Tolstoy tenía una frase muy buena. Decía que si quieres ser universal, describe tu aldea. ¿De acuerdo? Pues yo te digo, si quieres conocer la historia de tu país, empieza por conocer la historia de un pueblo, de tu barrio. Entonces, la historia de Olmeda de la Cuesta, como mis otros libros, tiene un esquema que es local y global. Es decir, hablo de Olmeda de la Cuesta, pero en un contexto nacional. De tal forma que hablo de la historia de España y cómo eso va afectando a Olmeda de la Cuesta. De tal forma que si alguien quiere también hacerse un repaso de la historia de España, ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Perfecto, pues muchas gracias, Antonio. Un placer. A ti. Y- Se me ha hecho corto. Muy corto. Y os recomiendo muchísimo este libro de Antonio Checa, Historia de Olmeda de la Cuesta. Como habéis visto, es una propuesta súper interesante. Muchas gracias, Antonio. Un A placer. ti, Valiente. Muchas gracias. Un saludo. Quédense atentos. Todavía queda mucho más. Vamos a publicidad y enseguida volvemos. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero cuanta más historia conozco, más casualidades extraordinarias descubro. ¿Será el universo
el azar o esa matemática divinidad que parece regir nuestro destino? Albert Einstein decía que Dios no juega a los dados. ¿Será cierto eso de que todo está escrito? Por ejemplo, las vidas de Abraham Lincoln y John F. Kennedy. Los dos fueron presidentes de los Estados Unidos, el primero en 1860 y el segundo en 1960. Ambos fueron asesinados por la espalda y en presencia de sus esposas. Dos esposas que también perdieron un hijo durante su vida en la Casa Blanca. Pero vamos a ir un poco más allá. Kennedy fue asesinado en un vehículo Ford, Lincoln en el Teatro Ford. Sus sucesores se llamaban Johnson. Uno nació en 1808 y el otro en 1908. Ninguno de sus presuntos asesinos pudo ser juzgado, puesto que ambos fueron asesinados antes de hacer lo posible. Pero para no cansarles con los mismos personajes, de los que aún quedan más similitudes, vamos a comparar a Napoleón con Hitler, teniendo en cuenta una cifra, el número 129. Napoleón tomó el poder en 1804. 129 años después, en 1933, fue Hitler quien lo tomó. Napoleón entró en Viena en 1809, Hitler en 1938. ¿Saben cuántos años habían transcurrido? Eso es, 129 años. Pero, ¿y si les digo que Napoleón entró en Rusia en 1812 y Hitler lo hizo en 1941? Es más, les añado que Napoleón perdió la guerra en 1815 y Hitler en 1945. ¿Saben qué curiosa cifra vuelve a salir? El número 129. ¿Será el que todo está atado y dirigido? ¿O será el azar que caprichoso juega con nuestros destinos? Todos conocemos o hemos leído casos de personas que salvan la vida por un cambio de última hora en sus rutinas. En ustedes queda creer o no en las casualidades. Los enigmas se reinterpretan una y otra vez. Cualquier aficionado a toda mitología recibe informaciones que varían según quien se las narre. Las hazañas se cuentan, se alteran y se dan la vuelta 1000 veces. Esa nueva interpretación queda grabada en piedra, perdiendo validez toda su originalidad. Y este caso es sin ninguna duda un ejemplo de ello. En febrero de 1785, año de Nuestro Señor, Elick Edward, una inmigrante irlandesa, fue desterrada del pueblo de Blair, situado en la zona norte de Maryland, a escasas 2 horas de Washington, D.C., después de que varios niños de la localidad la acusaran cuando, tras haberles invitado a su casa y valiéndose de engaños, les extrajera sangre, supuestamente para utilizarla en extraños rituales de magia negra. Ellie les tumbaba sobre trapos mugrientos y rasgaba sus articulaciones hasta conseguir el fatuo objeto de su deseo. Cuando los pequeños mostraron sus brazos llenos de heridas y relataron los hechos a sus padres, estos se escandalizaron y se reunieron en asamblea, vociferando y maldiciendo indignados a la mujer de acuerdo con las leyes locales, y la expulsaron del pueblo por practicar la brujería. Los aldeanos ataron a la supuesta bruja en un carro y la empujaron a los bosques en pleno y voraz invierno, abandonándola a su suerte. Cada amanecer un miembro del pueblo se acercaba sigiloso a contemplar la figura de la bruja atada en el carro. Le habían tapado con un lienzo viejo para no contemplar sus ojos. Las ramas crujían bajo los pies del asustado vigilante. Las hojas secas parecían gritar de dolor. El viento que soplaba entre los árboles emitía extraños gemidos que juzgaba salidos del infierno. Pero no había huella alguna del diablo. Un olor a azufre parecía emanar del cuerpo inerte, que sin embargo a veces simulaba moverse en la quietud de la mañana. La vigilancia nocturna era aún más aterradora. Entre sueños, contemplaban a la bruja levantarse hacia las copas de los árboles más secos, y desde allí mecerse con una risa atronadora.
Pero eso eran solo espejismos provocados por el recelo, pues los niños se divertían lanzando piedras contra el carro y cantando canciones de burla en las que se mofaban de la bruja y su obsesión por la sangre. Las lunas y soles fueron transcurriendo sin que ningún hechizo los detuviera, y los habitantes de Blair dieron por hecho que la anciana habría muerto de frío o de inanición, ya que ninguna señal o fuerza había mostrado signo contrario, y volvieron a sus rutinas, sin más aparentes temores. Sin embargo, en noviembre del año siguiente, en la primera noche de nieves, la hija del magistrado que condenó a la anciana desapareció misteriosamente. Una semana más tarde, el mismo magistrado desapareció, y tras agotarse el invierno, uno tras otro, casi la mitad de los niños del pueblo, incluidos los que delataron a Ellie, desaparecieron sin dejar rastro. Tras formar partidas de búsqueda que volvían agotadas sin éxito alguno, y ante el temor de una maldición proferida por la bruja, los habitantes de Blair abandonaron atemorizados el lugar y juraron no volver a pronunciar más el nombre de Ellie Edwards. Y si lo hacían, era siempre bajo un susurro ahogado. Inquieto, pero el miedo se apoderó para siempre de ellos y sus descendientes se pensaron siempre malditos. Un enorme manto de sospecha les cubrió para toda la eternidad. Y hasta aquí llega la leyenda, heredada de padres a hijos. Lo más interesante de esta historia de la bruja de Blair es que sí tiene una base histórica y real. La primera referencia del embrujo de la bruja de Bell, que no de Blair, data de 1886, por el historiador Albert Virgil, en su Historia de Tennessee, en la que explicaba cómo la familia de John Bell, tras instalarse en una nueva granja, comenzaron a experimentar fenómenos extraños. La leche se derramaba, desaparecía azúcar de los tarros, y algo invisible abofeteaba a los hijos y niños pequeños mientras una voz se carcajeaba del temor y la angustia de la familia. Los ataques fueron tan famosos que gente de otros estados viajaban kilómetros para presenciar alguna muestra de tal fenómeno. Todos esos ataques se achacaban a una entidad espiritual que tenía voz y atributos de mujer. Se la llamó la bruja de Bell, y algunos sostenían haberla tocado e incluso hablado con ella. En la Guía Básica de Tennessee de 1933 se daban más detalles de sus ataques a la familia, como que le lanzaban platos a los Bell y la tenían tomada sobre todo con su hija Betsy. El tormento también se aplicaba de noche, pues al parecer la bruja chillaba sin cesar, evitando que la familia pudiera dormir. Tan conocida fue la historia que incluso el futuro presidente de Estados Unidos, Andrew Jackson, quiso acercarse con sus hombres a la granja de los Bell para investigar si lo que decían que pasaba tenía base real o era una farsa. Al parecer, nada más entrar en el pueblo se les apareció, bloqueando la caravana en la que se movían. Esa misma noche, la bruja se encontró con Jackson, que decidió poner pies en polvorosa de la zona. Actualmente se cree que la bruja habita en una cueva de los terrenos circundantes, y los descendientes de los Bell afirman que siguen notando su presencia. Pero el mito no se detiene aquí. Esta historia está llena de recovecos malditos. En noviembre de 1809 se publicó un libro titulado El culto de la bruja de Blair, que narraba la historia de una aldea maldecida por una bruja. En el final de esta obra, por cierto, los habitantes del pueblo daban caza a la bruja y la terminaban quemando por todos sus crímenes. En enero de 1824 se fundaría en el poblado de Burkittsville, en el antiguo asentamiento donde antes estaba el antiguo pueblo de Blair. Si bien ninguno de los fundadores de la nueva localidad parecía conocer la historia original de la maldición del pueblo. Al año siguiente, varios vecinos aseguraron que habían visto asomándose del Tapies, el río que cruza la localidad, una mano de una mujer extremadamente pálida. El resto de los pobladores, cuando acudieron al torrente a investigar la denuncia, debieron lamentar en el lugar la desaparición de Eileen Trickle, una niña de 10 años que se sumergió en el río y jamás volvió a salir de él. Casualmente, después de este incidente, los habitantes del lugar aseguraron que el río había perdido su pureza y potabilidad.
En 1866, la que desapareció en Burkittsville fue una niña de 8 años de edad, por lo que se enviaron varias partidas de rescate en su búsqueda. Si bien la menor terminó regresando por sus propios medios a su casa, pero una de las partidas de rescate no volvió a aparecer. Semanas más tarde, los cuerpos de los rescatistas fueron encontrados en Coffin Rock, en el temido bosque de Black Hills. Los cuerpos no solo estaban colocados en forma de pentágono y atados entre sí de pies y manos, sino que estaban también completamente destripados. La maldición de la bruja de Blair en el siglo XX. Pues entre 1940 y 1941, la localidad de Burkittsville volvería a ser escenario de otros hechos luctuosos. 7 niños desaparecieron en las inmediaciones del pueblo, lo que gatilló una exhaustiva búsqueda de las autoridades para dar con el paradero de los menores. Rustin Parr, un ermitaño que vivía en una ruinosa cabaña en las afueras del pueblo, fue el primer sospechoso detenido por la policía. Había sido arrestado en el mercado de la ciudad, mientras gritaba una y otra vez: "Por fin he terminado". La policía, tras examinar su casa, descubrió los cadáveres de los 7 niños desaparecidos enterradas en 7 pequeñas tumbas situados detrás de la vivienda. Al exhumar los cadáveres, los agentes descubrieron que varios de los cuerpos de los niños estaban destripados y habían formado parte, al parecer, de un ritual diabólico. Parr fue acusado de inmediato de los crímenes de los menores y condenado a la horca y ejecutado. Antes de morir, se justificó a sí mismo asegurando que una voz en su mente, la de una malévola anciana, le había ordenado matar a los niños. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que este programa les haya resultado interesante. Los miedos, ancestrales o no, solo son herramientas de nuestro cerebro para defendernos del medio que nos rodea. Solo les pido una cosa: que sigan creyendo y buceando en la historia. Muchísimas gracias.